Vamos a hablar con Marcelo Pérez de Rosas, con el doctor Marcelo Pérez de Rosas, que en este caso puntualmente está a cargo del Hospital Municipal San Luis, porque, vale recordar, el doctor Chávez, subdirector del nosocomio local, dio positivo hace algunos días, quedó aislado el director del hospital, Mario Corte, entre otros. Así que vamos a saludar a Marcelo. En principio vamos a preguntar por el estado de salud de ambos. Marcelo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No, excelente. Gustavo, muy bien. Inmediatamente del diagnóstico, se hizo el tratamiento con suero hiperinmune, que es lo que se conoce como, bueno, lo que es el suero equino. Y bueno, Mario simplemente está aislado por contacto estrecho, pero perfecto. Prácticamente, te digo, muy poca sintomatología de Gustavo, se hizo el suero hiperinmune, estuvo las 48 horas que corresponde internado para hacerse el suero y luego inmediatamente estuvo de alta. En estos últimos 10 días, pero muy complicados para la ciudad de Bragado, si uno se detiene a mirar cifras de contagios y números de fallecidos, ¿no? Incluso la jornada de hoy también es una jornada lamentable desde ese punto de vista. Pero contanos cuál es la situación actual del hospital hoy. Mira, Corey, esto es dinámico. Tan dinámico como que hoy a la mañana teníamos 15 camas libres. En este momento debemos andar alrededor de 5 o 6 camas libres, ¿sí? En horas. Esto es inherente a la triste realidad que se vive acá, en la provincia de Buenos Aires, en Cava y bueno, y en determinados lugares a nivel nacional. No hay nada más que mirar la situación de Santa Fe y la situación de Córdoba. Y bueno, lamentablemente esto ha pegado, Corina, muy fuerte, pero muy fuerte, sobre todo porque nos encontramos con gente muy joven. Con respecto a esto, así como planteo esto, también hay que plantear la parte, no vamos a llamarle positiva, pero la parte relativamente favorable, con un seguimiento concienzudo y con estudios precoces, te permite en determinado momento abordar terapéuticas que obviamente van a actuar de manera favorable, ¿no? Ya sea cuando tiene una neumopatía leve alrededor del día, ya te digo, 5, 7 u 8, o, por ejemplo, si empieza con sintomatología dentro de los 10 días de tener del inicio del cuadro, porque esto te permite hacer en determinado momento, y si se puede hacer de manera precoz mejor, la aplicación de suero hiperinmune, que esto tiene muchísima significación. Y aparte de tener muchísima significación, tiene muy buen resultado. Es al comienzo, porque recién hablabas del caso del doctor Echave, y aprovecho para preguntarte entonces ahora que lo volvés a mencionar. El tratamiento con suero equino es al comienzo de la enfermedad y no importa qué tipo de patología esté, no, está dentro. De sintomatología esté presentando. Sí. El suero equino se tiene que dar dentro de un determinado tiempo, ¿sí? De determinados días, preferiblemente dentro de los 10 primeros días de iniciado el cuadro. Están habiendo muchas más derivaciones. Nosotros sabemos que la región en realidad está con esta escasez de camas, más allá de que el servicio sanitario sea más grande de acuerdo a la ciudad. Recién te referías a Junín y por eso te pregunto,
¿Están habiendo mayor cantidad de derivaciones en estos días, Marcelo? Sí, en realidad, pero esto tiene dos aristas, Corina. No es que las derivaciones se produzcan por falta de complejidad. No, no, no. O sea, yo quiero dejar en claro que la problemática existe en todos los lugares, creo que ya lo dije, y esto sería como una cierta compensación. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, cuando a vos te ocurre lo que estaba ocurriendo sobre el fin de semana, donde se estaban agotando la capacidad de internación, aquellos pacientes que tienen obra social, por ejemplo, ¿qué haces? Precozmente, cuando el paciente ingresa, si tiene obra social, se lo trata de derivar para poder descomprimir el uso de camas. Claro, sí, sí. ¿Explico? Entonces, por eso es que en determinado momento existen derivaciones. Enfermedad. Hay una cosa que había un cierto que vale aclararlo, Corina. Sí. Uno de los problemas era que la gente estaba, médicos y personal, cansados, saturados, pero esto de acá no es para, inclusive yo la semana pasada dije que no es, o no se debe, al menos yo no comparto sembrar el pánico, ¿sí? Y en realidad existen múltiples aristas, te dije hace un ratito, porque si yo planteo que el médico está cansado, que el personal está cansado, que no tengo camas disponibles, que el paciente que entra sistemáticamente, si no anda mal, está ahí. Bueno, tampoco es así. Entonces creo que hay que tener cierta ecuanimidad, pero yo te voy a explicar por qué digo esto. Sí, por favor. En determinado momento, ahora se han convocado a médicos de distintas especialidades, y de los cuales esto lo quiero destacar, la buena predisposición para sumarse al grupo de médicos que estaba trabajando. Que en determinado momento entiendo que podían llegar a estar saturados porque, bueno, había médicos que no podían atender, la lógica te dice que no podés atender 14 pacientes, 15 pacientes, a su vez de esos 15 pacientes tenés que hacer la historia clínica, que es un hecho fundamental y en este momento, porque no sabés lo que puede pasar mañana. Y aparte de eso, tenés que darle el informe al familiar que tiene una carga de ansiedad inconmensurable y que vos no podés decirle al familiar simplemente, mire, está bien, satura tanto, o decirle, no, mire, no satura o está desaturando, así que, no, tenés que hablarle como corresponde, porque además, por sobre todas las cosas, no es médico. Tiene que interpretar o vos le tenés que explicar de manera tal para que lo pueda comprender y por sobre todas las cosas bajarle los límites de ansiedad que tiene. ¿Sí? Imagínate vos ese padre que tiene el hijo internado, ese familiar, o sea, con todo lo que implica. Bueno, ¿qué ocurrió con esto? Se convocó a distintos médicos del hospital que hasta el momento no habían participado, pero no habían participado, no todo el mundo no participa por desidia o no participa porque no quiere, sino porque a lo mejor no se le da la valoración o el empoderamiento o se le muestra cuán útil puede llegar a ser él. Perdón, Marcelo, pero yo no puedo no preguntarte con esta definición que vos me estás dando, ¿y quién no le da el empoderamiento o quién no le dio ese empoderamiento? No, te lo explico, no, te lo explico, no. Esto va de un lado del otro. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo.
Esto de movida se planteó como que era una enfermedad de tipo respiratorio, sobre todo, y que era patrimonio del clínico, Claro. el abordaje, la complejidad y demás. Entonces, a lo mejor, el cirujano en su momento no reparó que él podía llegar a aportar. Y el traumatólogo tampoco. Pero ¿qué ocurrió? Esto fue un derrotero en el cual, hoy por hoy, esta enfermedad compromete todos los sistemas del organismo. Bueno, a todo esto, la cosa lo que quería decir que me interesa es que se han sumado 8 o 10 médicos a colaborar con los médicos que estaban. Eso es muy bueno. O sea, me parece que es un hecho a destacar, porque bueno, se los convocó y te diría que nadie, prácticamente de los convocados, nadie dijo no, o yo no vengo. Bueno, de los convocados, ahora yo te pregunto, yo entiendo que la gente también, que muchos médicos trabajan en el hospital, pero no todos los médicos de Bragado trabajan en el hospital, más allá de que nosotros hemos visto un comité de crisis que amplía sus figuras y no necesariamente están solamente los profesionales que están en el hospital, ¿sí? Puedo mencionar al doctor Rizzo, por ejemplo, director médico y propietario de la Clínica Oeste, por mencionar uno, ¿no? Entonces digo, Bragado tiene muchos profesionales de la salud, muchos médicos. Yo imagino que ustedes han convocado y han dicho que sí, lo cual me encanta escucharlo y es una buena noticia y me parece que es algo importante. Pero, ¿y todos los demás? No pueden, hola Marcelo, bueno, yo no porque soy periodista, no podría, pero si hay algún lugar para sumar, me sumo. Hola, yo soy fulano y quiero sumarme. O hay una especie de, bueno, si no me avisan. No, porque se dio este fenómeno que te contaba recién. Por empezar, uno por ahí, en cierta especialidad, no valora. En algunos casos se ha pasado también por temor. Muchos en determinado momento no iban a la sala porque realmente, vos fijate la cantidad, los médicos de guardia prácticamente todos padecieron la enfermedad. Sí. Marcelo, el parte de hoy dice que hay 2.304 seguimientos en domicilio. Y yo te quería preguntar, porque sé que hay un grupo de médicos en principio, lo sé desde el comienzo, que se ocupan del seguimiento a partir de que la persona se reporta, de que hay un positivo cercano. Es más, me ha tocado a mí incluso, cuando lo procesé junto a mis hijos. ¿Pero qué seguimiento tuviste vos? Claro, he tenido el seguimiento del doctor Pérez de Rosa, le digo a la gente, y a los oyentes que por eso estamos acá. Pero, digo, un número tan grande de personas, ¿no? Una cifra tan alta de pacientes con seguimiento, evidentemente colapsa la posibilidad de que un grupo de médicos nada más haga este seguimiento, que no alcanzan las horas del día para dar la vuelta telefónica. Escuchamos al intendente Vicente Gatica hace unos días decir que otros miembros de su gabinete estaban colaborando con este seguimiento. ¿Puede colaborar cualquier persona? ¿Puede hacer una capacitación? ¿Están bien con eso? ¿Se llega a todos? No, mirá. Debo decirte que no se llega a todos. Te lo pregunto, no. te contesto, no se llega a todos. No, te digo algo. Una cosa son, en seguimiento hay 1.000 aproximadamente. Lo que hay son 2.000 contactos. Ah, bueno, pero el parte bueno, del municipio está bien, Bragado, está bien. No vamos a entrar claro, a discutir, doctor. Pero pasa, no, pero además es normal, Corina, que este tipo de cosas en determinado momento
Pues es lo que cuesta hacer entender lo que significa contacto estrecho, No, lo no, que significa en determinado momento, me aíslo, no me aíslo, me tengo que aislar, porque se transforma en una patología social y totalmente comprensible. sí, claro. Sí, sí. ¿Está? Entonces, esta es la importancia y a veces hay quien te interpreta lo que estás diciendo y realmente se abstiene y hace abstracción, y hay quien por ahí. Mira, te cuento una anécdota, esto no hace. El sábado, una de las enfermeras que está muy comprometida, que trabaja 18 horas por día, no lo voy a, esto lo voy a quemar dando el nombre, pero pidió, porque tenía que hacer una serie de trámites y demás, el sábado a la mañana. Y llamó al mediodía realmente haciendo saber, extremadamente angustiada, porque el centro era una romería y realmente había gente sin ningún cuidado, justo en el momento que estábamos en el pico el sábado, que fue catastrófico desde todo punto de vista, Tremendo, sí. de pacientes, de sentimiento, de todo. Entonces, te da mucha bronca, yo entiendo, pero te da mucha bronca que no se comprenda, que exista tan poca comprensión en esto, mirando como Bertolt Brecht, que están tocando, se están llevando al de al lado, hermano, y a tu familiar, Sí, sí. y que además no puedo entender que te golpeen la puerta, estén golpeando la puerta y vos digas, no me importa, no pasa nada. O yo no voy a dejar de. Fíjate lo que fue ese hecho de agresión al móvil policial, a la gente. Es algo que no te entra bajo ningún concepto. Bueno, Porque pero esto hace estaba. mucho tiempo, Marcelo, que vemos estas dos realidades. Vos seguramente por lógico compromiso y bueno, para quien no lo sabe, pero lo sabe la ciudad de Bragado al menos, Marcelo Pérez de Rosa es el esposo de Mónica Puzó, la secretaria de Políticas de Salud del municipio, además, pero digo, el compromiso de ustedes médicos hace que se paren desde una realidad, que yo la señalo allá en la calle Hermanos Islas, y de la Hermanos Islas para acá se ve otra realidad y otra ciudad, casi siempre, no solo el sábado. Y es a lo que muchos de los comunicadores nos detenemos a preguntar y a mostrar y a señalar. Digo, esa falta de empatía, no solamente con el paciente, con el familiar, con el médico, con la ciudad toda, ¿no? Porque nadie está libre. Esto que vos graficás lo vimos siempre desde el comienzo de la pandemia. No, lo vimos desde el comienzo de la pandemia y lo vemos en otras circunstancias, en otras situaciones. O sea, esto compromete. ¿Cómo, por ejemplo, cómo interpretarías vos que tenés hijos adolescentes, o en los umbrales me refiero de la adolescencia, y que podés justificar, por ejemplo, lo que es la accidentología? ¿Está? Entonces, hay cosas como esta realidad, por ejemplo, de decir, yo no lo puedo tener en casa, entonces es imposible que haga una fiesta, que no se existan fiestas clandestinas. Es verdad. ¿Está? Y de la misma forma yo no puedo evitar que tenga una moto, y en el cual esa fiesta clandestina la pagás con la vida, y el accidente de la moto lo pagás con la vida. Sí. Entonces, insisto, es un todo. Y después, siempre, generalmente, la variable de ajuste pasa por la parte sanitaria. Sí. ¿Está? Sí. Entonces, pasa por la parte sanitaria porque no encontrás derivación, pasa por la parte sanitaria porque fulano no llegó. O sea,
la culpa es de los otros, nunca de nosotros. Sentido común y comprensión. A ver, vos no podés ser tan... bueno, vos me conocés y la gente también me conoce, así que esto no es el protocolo. Vos no podés ser tan desmadrado, hermano, cuando vos estás viendo lo que pasa con las criaturas. Y acá está lleno de guapos, pero con esto, ¿sabes cuánto duran los guapos? Yo la verdad que no vi ningún guapo que la diera por tierra a la parca. Entonces es una barbaridad, hay que tomar, y lo digo de esta forma, para que se tome conciencia. Porque acá no sirve que yo te eche las culpas a vos o vos nos eches las culpas a nosotros y así sucesivamente. Porque acá todo el mundo está remando, hermano. Y nos toca y nos lleva puestos a todo y con una impotencia total y absoluta. Escuchame una cosa, porque lo dijiste, porque te conozco, lo dijiste 2 o 3 veces. ¿Vos considerás que ha habido una crítica extrema sobre el manejo en la pandemia por parte del área de salud? Sí, porque ¿sabés qué pasa? Que yo no voy a hacer hincapié, ni voy a hacer porque no acostumbro a determinado tipo de cosas, pero yo te vengo y te hablo así, vos me conocés, acá y adentro del hospital. Y si yo hablo es porque me comprometo, ¿no? Entonces, es fácil en determinado momento siempre dar y dar y dar y dar. ¿Se entiende? A veces cuando alguna vez te tenés que rascar para adentro, no siempre te tenés que rascar para afuera. Dicho esto, te digo porque molesta mucho. Molesta mucho cuando vos tratás de hacer esfuerzos. No quiero ser autorreferencial, pero sí te digo que, por ejemplo, en mi casa no existe horario. Porque, viste, en mi casa no nos podemos dar el lujo de apagar el teléfono, en este momento ni hablar, pero ninguno de los dos. Porque no te podés dar el lujo de que te quedes sin batería en el teléfono. Por sobre todas las cosas, yo intento o estoy formado en una camada donde se era solidario y respetuoso con el colega. Sobre todo eso, respetuoso con el colega. Le pido que me dé una mano a Rafael García. Rafael García está jubilado. Sí, eso te iba a decir, Rafael está jubilado. Mirá, si tiene necesidad Rafael García de meterse en este berenjenal. Y hay algo que es claro. Es como suponer que vos vas a coincidir conmigo en la ideología política. No coincidimos. Está. Pero entonces, acá está la cuestión. Acá me parece que está la demostración de grandeza, de gente de bien, que se preside tal, decir, bueno, macho, mirá, vamos a ver, vamos a hacer esto, y vamos a ver cómo lo podemos arreglar, y vamos, porque esto, acá no se diferencia, entonces por eso lo dije, porque hay cosas que realmente te molestan, como yo soy medio estómago resfriado, viste, por ahí, y no soy a lo mejor ortodoxo, pero hay cosas que no las puedo tolerar, y más cuando veo que determinadas cosas se hacen te diría con cierta hazaña. Porque vos, mira, hace un rato hablaba con un colega, en el cual me sacó a relucir el tema oxígeno, porque fue uno de los damnificados por el oxígeno. Acá se probó cuál fue. Yo te pregunto, ¿cuál era el sentido? ¿Cuál era el motivo de generar? ¿A vos te parece? Porque también se hizo mucho hincapié que el informe de la SICOP, cuando llegó la hora y los papeles, el informe de la SICOP, digo, la SICOP, no, mirá, a mí no me consta. Pero acá se dijo muy suelto de cuerpo que había muerto gente porque el oxígeno era trucho.
¿Vos te imaginás lo que significa para alguien que tuvo un familiar internado? Bueno, ahora que no tenés oxígeno trucho, fíjate cuál es la curva. Entonces no se puede opinar con tanta levedad. Y esto es lo que en determinado momento molesta. Vení, sumate, trabajemos, tratemos de encontrarle la vuelta a esto que es catastrófico. Esto es un desastre. Y un desastre en todo lugar. Te voy a hacer la última pregunta, Marcelo, porque es un día complejo y sé, además quiero agradecerte que llegaste a tu casa hace un rato y no para de sonar el teléfono, pero lo último que te quiero preguntar es esto. En esta situación, con esos números de seguimiento que nos contabas, ¿es necesario esto? El intendente había dicho que incluso había funcionarios haciendo el seguimiento. ¿Es necesario la colaboración de la gente? Mucha gente que siente que tal vez puede colaborar, así como vos decís, los médicos, ayudar, colaborar, ver qué hace más allá de quedarse en su casa. ¿Eso sirve? Mira, ¿Sirve? sí, sí sirve. La colaboración de esa gente sirve sobre todo como apoyo. Que alguien te llame en una situación donde vos estás encerrado en una habitación, donde, ya sea en una habitación en tu domicilio Casa. o en una habitación en un hospital, entre cuatro paredes, mal, es inevitable que esa persona esté mal y esa persona necesita un apoyo. Una cosa que quiero hacer hincapié antes de terminar, que no te nombré, la importancia y lo significativo del detectar. Sí, eso estábamos hablando, sí. El detectar llegó a obtener casi el 40% o a detectar casi el 40% de los que en determinado momento. Y hay, no me acuerdo el número en determinado momento, pero la cantidad de detectar que se hicieron. Yo lo tenía anotado, pero, o sea, realmente fue una cosa muy, muy significativa. Y te digo, otra de las cosas, fue una de las ciudades pioneras que hizo eso. Otra de las ciudades pioneras, otra de las cosas que tuvimos suerte, con la colaboración de las empresas de Bragado, con la colaboración del ministerio que se lo planteó y estuvo muy de acuerdo, el laboratorio. Acordate que en un principio había que mandar a Olavarría, había que mandar a Junín, había que estar. Todo eso se hace en Bragado. Por eso, Cori, en determinado momento digo alguna cosita como, diremos, alguna buena, que la gente no puede ser que está encerrada, que no sabe qué le pasa. No, hermano, quédate tranquilo, porque vos sabés una cosa, empezaste con síntomas hoy, mañana te hisopaste, diste positivo y a las 2 horas te están pasando suero hiperinmune. Te agradecemos muchísimo la posibilidad de charlar así, en un clima distendido, como si hubiésemos hablado de otro tema o de otra cosa, pero hablando del tema que es en realidad lo que nos ocupa a todos. Tal vez era bueno también escuchar cómo se siente la otra parte y por eso no podíamos dejar de No, preguntar. no, pero no solo eso no solo es bueno, sino que es respetable. Es respetable, pero mi mensaje es al menos que realmente estamos en una situación muy comprometida, muy comprometida. Y es obvio que detalle por qué, pero no es menos cierto o que sugiero que no se entre en pánico porque tampoco no está esto colapsado. Y hago hincapié en la palabrita, colapsado, que estamos en un límite, y sí, estamos en un límite. Que en determinado momento nos planteamos, che, ¿cuántas camas quedan? Y sí, sería, che, y a ver, bueno, ¿y a quién podemos derivar? Esto nos pasó antes de ayer. ¿Cómo podemos tratar de ver, bueno, fulano está bien? Porque también se da esto. Cuando vos
tenés la posibilidad de derivar a un paciente, es porque ese paciente permite la derivación. Porque si el estado es crítico, no podés trasladarlo. Esto es lo mismo que se habla, por ejemplo, de los insumos. Y sí, hay un déficit de determinadas drogas que son las que más se usan, pero vivimos en Argentina. Los sedantes para... Exactamente, que es lo mismo que vos vas a ver por televisión, en cualquier programa donde te van a plantear esto, porque vivimos en Argentina, no somos una isla. Entonces, eso que costaba 120 pesos, hoy cuesta 900 y no se encuentra. Y debo hacer una aclaración, por ejemplo, el otro día el ministerio proveyó 1000 ampollas de midazolam. El ministerio. Pero Propofol no hay. Y así sucesivamente. Hoy hubo, sin ir más lejos, un Zoom del Hospital de Clínica sobre sedación y analgesia, precisamente para ver de qué manera se pueden manejar las drogas, o se pueden ahorrar o optimizar, ponerle el nombre que vos quieras. Porque está acá el problema, pero también está allá. Sí, es general. Esta es la realidad. Marcelo, muchas gracias. Un gusto. Nos vemos. Gracias a vos. Chau. Todo el día. Mucho más que éxitos. Todo el día. La 100 pone música.